Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto familiar vespertino. Vamos a escuchar este preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor con el himno número 22, a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Sigamos adorando a nuestro Señor con nuestro canto en el himno número 52, Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú,
tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 138, del 1 al 8. Voy a darle lectura. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Celestial, te damos gracias y te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro único Redentor y Padre nuestro. Señor, te agradecemos que nos permitas levantarnos, tener vida, Padre, y principalmente que tú nos hayas llamado a ser tus hijos. Te suplicamos, Padre, que asimismo perdones nuestras ofensas, porque aún sabiendo hacer el bien hacemos lo malo. Abre nuestro corazón, Señor, vuélvelo de carne día con día para ser sensibles a tu palabra. Que este día, Señor, esté glorificado a ti. Que todo acto y todo pensamiento, Señor, sea para tu gloria y tu honra. Señor, te agradecemos por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y que en este día, Señor, este culto, estas palabras y esta adoración, Señor, principalmente sean para ti. Y asimismo, Señor, sean de provecho a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento y, Padre, sigue cumpliendo tu propósito en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Redentor. Amén. Continuemos adorando a nuestro Padre con todo ese fervor en el himno 224, Jesús es el Señor.
tu nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda la vida se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Asimismo, en nuestro himnario continuamos adorando en el himno 218, Yo solo espero ese día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Y no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo soy espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni aflicciones para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Continuando nuestro orden de culto, hermanos, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 3 al 14. Colosenses 1, del 3 al 14. Vamos a darle palabra y así dice la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por el cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traslado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados.
Vamos a dar un tiempo de comunión con nuestro Padre a través de este tiempo de oración a cargo del presbítero Pedro Arcos. Antes de hacer nuestra oración, quisiera leer una parte de la Biblia y seguramente lo conocen ustedes. Entonces les pido de favor que escuchen este salmo, el Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto a su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El verso 15 es muy interesante lo que dice, me invocará y yo le responderé. Confiamos a nuestro Dios y vamos a orar. Y incline pues su rostro para que oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos a través de este medio y nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, para agradecerte primeramente, Señor, por la oportunidad y el privilegio pues, que tú nos das de estar en comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y generoso con nosotros, porque nos das un día muy especial para que tu pueblo te alabe y glorifique tu nombre. Te alabamos, Señor, y nos acercamos delante de ti sabiendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro Salvador y que tú tienes el control de todas las cosas. Y queremos rogarte, Señor, por todas las organizaciones de la iglesia. Oramos especialmente por las sociedades, la sociedad femenil, Lidia y Amor en Acción, quienes todos los miércoles comparten tu palabra y permita que lo que ellos comunican sean de beneficio para nuestra vida, Señor. Oramos también por la economía de nuestra iglesia. Padre, acudimos a ti porque sabemos que tú eres un Dios soberano, que tú tienes el control de todas las cosas y que nada está a la deriva. Tal como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Estamos clamando en esta noche, pues en esta tarde, poniendo pues en tus manos la economía pues de la iglesia, que tú nos provees y que abra las puertas de los cielos y que derramas tu bendición. Oramos también por nuestros hermanos que no tienen trabajo, que han perdido pues su trabajo. Padre, nos acercamos delante de ti, suplicando y rogando, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios y que tú tienes el control de todas las cosas. Y te rogamos que tú tengas misericordia pues de nosotros y de tu pueblo y que provees el trabajo a tu pueblo. Y no solamente a ellos, sino también a todas las personas que no tienen
trabajo, para el sustento, para su familia, para sus hijos, Señor. Oramos por todos los enfermos de esta iglesia, de los cuales ya conoces a cada uno de ellos, porque tú eres un Dios omnisciente, que conoces las necesidades que tenemos, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, por el alto privilegio pues que tú nos das de estar pues en este lugar, alabando y glorificando tu nombre, esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo sea de acuerdo a tu divina voluntad. Y te rogamos que esta semana que tú nos guardas, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Guárdanos del peligro, de accidente y de enfermedades, y de esta enfermedad que ha contagiado a mucha gente, Señor. Guárdanos, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a dar lectura. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En nuestro orden de culto, hermanos, sería el tiempo de las ofrendas, este tiempo de adoración y agradecimiento hacia nuestro Padre a través de lo que Él nos ha dado. Y si está dentro de sus posibilidades, pueden dar esta aportación en el número de cuenta de banco de Everett. Ahora vamos a tener una participación del coro Sion. Escuchemos. Aleluya.
corazones y oídos, hermanos, a la palabra del Señor a través de este mensaje que tiene como nombre Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, por el presbítero Pedro Arcos, que se basa en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 10. Seamos atentos, hermanos. Posteriormente, recibamos la bendición apostólica para después cantar la doxología del himno 435 a la Divina Trinidad. Hoy vamos a iniciar la carta a los tesalonicenses. Hace 8 días terminamos estudiando la primera carta de Juan. Hoy vamos a abordar la primera carta a los tesalonicenses. Tenemos este hábito de iniciar pues una carta hasta terminar, porque creemos firmemente que es importante estudiar la carta hasta terminar. Y les invito a que busquen en sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 1 del 1 al 10. Dice de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y de Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. En el versículo 1 dice de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean con vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El nombre de Pablo nos llama la atención. Sabemos que esta carta va dirigido a la iglesia de Tesalónica. Eso nos da significado a todo el contenido de esta carta. Y el apóstol Pablo se encontraba en su segundo viaje misionero. Estaba trabajando en la ciudad de Corinto. Timoteo había regresado de una misión especial a Tesalónica. Y el informe que trajo fue la razón de esta primera carta. Cuando inició su primer viaje misionero, el apóstol Pablo, el que lo acompañó fue Bernabé. Ahora, en su segundo viaje misionero, lo acompañó o lo estaba acompañando Silvano.
En el libro de Hechos, a Silvano se le llama Silas. Probablemente su sobrenombre romano. Probablemente fue un hombre importante en la iglesia de Jerusalén. Parece que Silvano y Pablo fundaron la iglesia de Tesalónica, pero después de la elaboración de las dos cartas a los tesalonicenses, ya no se vuelve a mencionar su nombre en unión con el apóstol. Timoteo se unió a Pablo en Listra, lo ayudó en el ministerio y Timoteo ya nunca se apartó de Pablo, sino que llegó a convertirse en su compañero querido y constante hasta el fin de la carrera del apóstol Pablo. Al inicio de la carta, es interesante, se menciona los tres nombres, porque dice Pablo, Silvano y Timoteo. En el inicio de la carta se ha tomado como indicación de que los tres fueron colaboradores de esta misma. Sin embargo, no cabe duda de que Pablo fue el autor primero y principal. Podemos ver tres pasajes bíblicos donde habla de sí mismo como del verdadero escritor de la carta. Y lo podemos ver en el capítulo 2:18, en el capítulo 3:15 y en el capítulo 5:27. Sin embargo, cuando Pablo menciona de Silvano y Timoteo, no es una simple cuestión de cortesía. Pablo la llama fundadores y pastores de la iglesia de los tesalonicenses juntamente con él. En este caso, no se llama a sí mismo apóstol, como en otras cartas posteriores. Si leemos lo que dice en este pasaje, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Su autoridad de Pablo no era puesta en tela de juicio en Tesalónica, y además coloca a sus dos compañeros en la misma carta de él. Pablo y Silvano eran judíos como ciudadanos y sobrenombres romanos. Timoteo tenía nombre griego, era de padre griego, aunque su madre era judío. La carta es enviada a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Como era de costumbre en las cartas, en el tiempo del apóstol Pablo, primero se pone a los nombres de los autores y de los destinatarios sigue un saludo, porque dice gracia y paz sean a vosotros. Aquí en el versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Después de haber escuchado el informe de Timoteo respecto a la iglesia de Tesalónica, su corazón del apóstol Pablo se llenaba de alegría y gratitud. Pablo comenzó allí la iglesia no en las mejores circunstancias. En el libro de Hechos, capítulo 17, nos explica cómo llegó a Tesalónica. Antes de llegar a Tesalónica, ellos estaban en Filipos, donde fueron encarcelados. Una vez que Dios los liberó a ellos, Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Aunque Pablo estuvo solo 3 semanas en Tesalónica,
salieron de noche en Tesalónica. Pablo y su grupo llegaron a Berea, donde tuvieron una buena recepción, pero solamente mientras los judíos de Tesalónica no llegaron o no llegaban a Berea para provocar disturbios. Entonces fueron a Atenas. En Atenas, Pablo tuvo ricas experiencias, pero se quedó muy poco tiempo, y yéndose a Corinto, donde le esperaba un importante ministerio. Llegando a Corinto, escribe la carta a los hermanos de Tesalónica, porque en esta ciudad se encuentra de nuevo con Timoteo, a quien había mandado a Tesalónica para investigar y quien traía buena noticia de la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, la iglesia estaba fuerte y llena de vida. Pablo sabía que ese trabajo iba más allá de sus habilidades y que era obra de Dios. Dice aquí en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo era una persona que oraba por las personas y las iglesias. No requería necesariamente de un largo tiempo de intercesión. Podemos ver en Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En Efesios 1:6 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En Filemón 1:4 damos gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esta acción de gracias que realiza el apóstol Pablo no solamente era para quedarse bien con la iglesia de Tesalónica, realmente era sinceramente afectuosa gratitud, sino también lo que quiere comunicar Pablo era despertar a sus oyentes una confianza renovada en Dios e estimularlos a esforzarse más por Cristo. La base inmediata de la acción de gracias es el recuerdo de las virtudes cristianas que los creyentes en Tesalónica habían manifestado. Había cosas sobre los cristianos de Tesalónica que Pablo simplemente no puede olvidar. Siempre los recordaba. Y lo que recordaba sobre ellos lo hacía estar agradecido. Y el otro motivo de su gratitud del apóstol Pablo es el conocimiento de la elección divina. Esta elección se demuestra que el Evangelio ha sido predicado entre ellos, porque se nota la forma cómo la recibieron la palabra y además sus virtudes que tiene en que nos habla el apóstol y que fueron cambiados sus vidas de ellos. Dice el texto, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones, que al recordarlos, el primer sentimiento experimentaban es el de gratitud a Dios. La viveza de esta gratitud se ve en que es constante e inclusiva. Siempre por todos vosotros son las palabras del apóstol. El recuerdo que causa esta gratitud es de la fe y del amor y de la esperanza de los creyentes en Tesalónica. Así pues, por primera vez en los escritos de Pablo, se menciona esta famosa tema
de virtudes. Esas virtudes cristianas. El orden es natural, ya que la fe descansa en el pasado. El amor actúa en el presente y la esperanza mira hacia el futuro. Sin embargo, estas virtudes se consideran en este caso no tanto por lo que son en sí mismas, sino por lo que consiguen. Lo que se recuerda es la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. La obra de la fe es lo que la fe realiza. El trabajo del amor es el esfuerzo al que el amor conduce. La constancia en la esperanza es la paciencia que la espera inspira. Lo primero es la obra que la fe realiza en la vida de uno. Lo segundo es lo que se hace por otro. Lo tercero es la paciencia de quienes centran su esperanza en Cristo. Así pues, la obra de la fe se refiere el efecto completo de la fe en la vida, experiencia y carácter del creyente. Trabajo es la traducción de una palabra que implica esfuerzo, fatiga y actividad llevadas hasta el límite de resistencia. El trabajo del amor, por consiguiente, denota el esfuerzo fatigoso que el amor está dispuesto a hacer en servicio a los demás. Constancia no es paciencia puramente pasiva. Es la perseverancia heroica y el empeño. En este pasaje se menciona como virtud a la que sostiene la esperanza. Esta muestra la expectación confiada de un bien futuro. Se describe como puesta en Cristo, cuya aparición personal es la gran realidad a la que los escritores de esta carta aluden y una y otra vez. Esta esperanza se define no solo en las palabras, en nuestro Señor Jesucristo, sino también con la expresión delante de Dios y Padre nuestro. Algunos prefieren unir esta última expresión a la palabra acordándonos. Así pues, la esperanza actúa en la presencia de Dios, o bien Pablo y sus compañeros recuerdan en la presencia de Dios las virtudes de sus amigos tesalonicenses. Otra causa de gratitud, la base más honda de su acción de gracias, es la seguridad confiada de que los creyentes son objetos de la elección divina. Porque dice nuestro texto, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo está absolutamente seguro de que los miembros de la iglesia de Tesalónica han sido elegidos y llamados por Dios. La certeza de esta elección a formar parte de la familia de Dios se basa en la eficiencia del ministerio de Pablo y en el carácter verdadero de la fe de los tesalonicenses. Pablo no puede dudar de que el propósito de Dios se estaba llevando a cabo. La presencia y el poder de Dios era visiblemente. El Espíritu Santo estaba sin duda en los que predicaron, en los que acogieron la palabra. En el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. A este evangelio que Pablo y sus compañeros predicaron, se le llama en otras partes el evangelio de Dios o
el Evangelio de Cristo. Muestra las buenas nuevas de salvación ofrecidas por medio de la persona divina y la obra redentora de Cristo. Al ser proclamado en Tesalónica, había demostrado ser no un simple asunto de palabras o de razonamiento humano, lo acompañaba un poder transformador. Llegó con entusiasmo que solo el Espíritu Santo pudo haber inspirado y con un convencimiento personal y una confianza inquebrantable por parte de los mensajeros. Los oyentes daban testimonio de cuáles, de qué clase de hombres habían demostrado ser el apóstol y sus compañeros. Estaban llenos del Espíritu Santo. Claramente eran enviados por Dios para llevar a cabo su propósito y su obra de gracia y amor. La lección divina de los tesalonicenses la demostraba la predicación que habían escuchado. Pero todavía más, la probada la conducta de los conversos. El verso 6 dice: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Los tesalonicenses dejaron de seguir a otras cosas y empezaron a seguir a Pablo y al Señor Jesucristo. Pablo dice que es bueno para ellos imitarlo. Y él no tuvo vergüenza de decir: imítenme, porque él sabía a dónde se estaba dirigiendo. Esto muestra que el mensaje de Pablo incluía un elemento discipulado personal. Había un sentido en el que Pablo guió personalmente a estos cristianos tesalonicenses en su vida espiritual. Ellos podían ver su vida y ser invitados a aprender de su ejemplo. Pablo repitió este tema en muchas ocasiones. En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Sabemos también que no es posible imitar a Cristo en todos sus aspectos. Por ejemplo, en su capacidad de Salvador, no podemos imitarlo. Se da a conocer claramente por las palabras. Dice en este versículo: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Regocijarse en medio de la tribulación era algo acerca de lo cual Pablo y Silas podían relatar una conmovedora experiencia. La historia tuvo relación con un suceso que ocurrió justamente antes que ellos dirigieran sus pasos hacia Tesalónica. En Filipos fueron arrojados a una prisión y sus pies aprisionados en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaron himnos a Dios. Y es solo un ejemplo de su regocijo en medio de las tribulaciones. Jesús mismo se regocijó en la tribulación. Los destinatarios de la carta recibieron la palabra con gozo del Espíritu. Dieron evidencia segura de ser imitadores de los misioneros y de Cristo mismo. En Hechos 5:14 dice: ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tuvieron la prueba en sí mismos de haber sido elegidos de Dios. Ahora, los imitadores llegaron a ser ejemplos.
existe aquí algo así como un círculo. Dios realiza su obra en un mundo. El Padre elige. El Hijo da ejemplo de regocijo en medio de la tribulación. El Espíritu Santo imparte gozo. Entonces, los tesalonicenses creen, reciben la palabra y llegan a ser imitadores. Ahora ellos a su vez llevan las buenas nuevas a otros. Dice nuestro texto, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Quién que no se constituye en imitador no puede llegar a ser un ejemplo? Pero todos los creyentes de las dos provincias romanas de Macedonia, aquí además de Tesalónica misma, estaba Filipos y Berea, y Acaya, donde estaba Atenas y Corinto, los tesalonicenses convertidos habían llegado a ser un ejemplo. Esta afirmación no es una exageración, tal como nos muestra los versículos 8 y 10. Dice de esta manera, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esto era parte del buen ejemplo que los cristianos tesalonicenses daban. Dice que divulgaban. Significa un sonido fuerte, como el estallido de una trompeta. La buena obra que hizo el Señor entre los tesalonicenses fue conocido en toda región y todos hablaban sobre los cambios. Siendo esto así, dice nuestro texto, de modo que nosotros no tenéis necesidad de hablar nada. Los tesalonicenses estaban divulgando, proclamando la palabra de Dios. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Escribe Pablo. Y esperad en los cielos a su Hijo. Estas palabras son una descripción admirable de la verdadera conversión. Los seres humanos, por naturaleza, por nuestro pecado, adoramos a ídolos, dioses sin vida, falsos. Una vez que oímos el Evangelio, nos apartamos de los ídolos y empezamos a servir al Dios vivo y verdadero. Además, los conversos levantan el rostro con esperanza confiada. Esperan de los cielos a su Hijo. Esta esperanza de un Señor que regresaría fue un elemento esencial de la primera predicación de Pablo en Tesalónica. Es un tema que volverá a tocar en todas sus cartas. Es un elemento esencial de la fe de la iglesia primitiva. Este Hijo de Dios, quien va a volver, nos escribe también con las palabras, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que en las libras de la ira venidera. La resurrección y la ascensión era la prueba de la identidad divina de Jesús, el preludio de su retorno, el objeto de la fe, amor y esperanza del creyente en un Cristo crucificado, resucitado y que volverá. Su retorno completará la salvación ya comenzada. Su gloriosa aparición es la esperanza e inspiración purificante de todos los que confían en Él. En esta carta que iniciamos,
Y dice nuestro texto, aquí en el versículo 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran tribulación. A pesar de la persecución, eran fieles, eran activos en la evangelización. Que usted y yo sigamos compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibid la bendición, mis amados hermanos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.